En este video vamos a hablar de la biología del orgasmo, cómo funciona tanto en hombres como en mujeres, si es diestro o es zurdo, porque se tiene experiencias diferentes si la persona es derecha o zurda. Es completamente independiente el funcionamiento biológicamente hablando. De eso se trata este video. Primero vamos a aclarar que vamos a ver la función orgásmica sin tener en cuenta en la relación sexual el amor. Eso es otra cuestión de la cual en este video no vamos a hablar, simplemente del funcionamiento biológico. En la nueva medicina germánica del Dr. Hammer hemos visto claramente que existe un tronco cerebral, un cerebelo y una corteza cerebral, donde están los focos de Hammer. Yo le llamo controladores, breaks, relés o aplicaciones, vamos a decir que es lo que controla al cuerpo. Para poder entender esto, primero vamos a ver que en los animales es una biología. El orgasmo son, como en todo lo que pasa en el cuerpo, son programas cerebrales que ya se traen por default. Es decir, mucha gente dice que son reflejos o instintos. Esto vamos a llamarle programas cerebrales que están ahí de la naturaleza, de la biología, en el cual el animal, pues, y también el ser humano, tiene un programa que los hace tener un deseo sexual. Empecemos aclarando que del lado derecho, biológicamente, ahí está el controlador de la testosterona, que hace en el sexo masculino, en el hombre o en el animal, que tenga mayor testosterona y un deseo sexual cuando empieza a desarrollarse. Recuerden que un niño se vuelve adulto a los 12 años biológicamente hablando, cuando la testosterona sube y hay desarrollo de los órganos genitales y la producción de esperma. Y en la mujer, pues cuando empieza a menstruar, aquí biológicamente ya es capaz de procrear. Y en la mujer está los controladores del lado izquierdo, donde desde ahí da el estímulo o controla las hormonas sexuales femeninas, la progesterona, los estrógenos, etcétera, ¿no? Entonces estas hormonas van a ser vitales para el buen funcionamiento. Es por eso que ya lo hablaremos más adelante, que si una mujer es diestra está en el lóbulo psíquico cerebral izquierdo, y si un hombre es diestro está en el lóbulo cerebral derecho. Pero si se es zurdo, se invierte psíquicamente el funcionamiento, no de las hormonas, sino de la cuestión psíquica en relación a la cuestión sexual del orgasmo. En los animales, pues son, sobre todo en la hembra, pues ciclos biológicos. Todos conocen, o han oído o saben del celo en las hembras mamíferas, donde hay un ciclo donde está receptiva a tener una relación sexual y por lo tanto un orgasmo. Es decir, en las hembras es cíclicamente, en el macho no. En el macho pues siempre se tiene ese estímulo. El animal, el perro, el lobo, etcétera, siempre tienen tendencia a tener relaciones. Obviamente solamente van a tener esta relación y este orgasmo cuando encuentren a una hembra en celo. Entonces, estos programas cerebrales van a hacer que se llegue a una consumación del coito, de la relación sexual, motivado por los programas cerebrales y por las hormonas sexuales. Ahora, en los seres humanos, pues esas hormonas van a dar un deseo sexual, una libido, y el funcionamiento dentro de este proceso en la relación sexual. Hemos hablado que todos los programas cerebrales tienen una fase activa cuando hay conflicto. En el caso sexual no hay obviamente ningún conflicto. En la primera fase es simpaticotónica y en la segunda fase es vagotónica. Dentro de
el sistema nervioso neurovegetativo, pues uno aumenta la función y otro disminuye. Aumenta la función de presión arterial, de la frecuencia cardíaca, la respiración, y otro la disminuye. En la cuestión sexual, en la primera fase, donde hay un estímulo sexual, ya sea psicológico, visual, ya sea de contacto o que las hormonas estén activas, en la primera fase va a ser vagotónica, donde va a haber mayor aporte de sangre. Es la primera fase dentro de la relación sexual. Y en la segunda fase, donde viene la eyaculación, el orgasmo, esa sensación placentera, es en la fase simpaticotónica, de tal manera que hemos visto que en la segunda fase hay una epicrisis. En esta fase es donde viene la eyaculación, la sensación de placer, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, en la primera fase vagotónica, vamos a llamarle así la fase de enamoramiento, o en los animales una fuerte estimulación. En la segunda fase, que es la fase simpaticotónica, primero viene una realización, donde a la mitad de este periodo va a haber la epicrisis, donde hay un orgasmo. Recuerden que acá hay los focos de Hammer, los controladores, vuelvo a repetir, o los breaks, donde están siendo estimulados, y lo que llama Hammer la fase activa del conflicto y la fase de solución, que aquí no hay ningún problema de conflicto. Entonces, en el cerebro está estimulándose, por ejemplo, en el corazón, el foco de Hammer, y la respiración o fase de sueño, o si hay necesidad de producir jugos gástricos o funcionamientos del intestino, de todos los órganos. Entonces, el funcionamiento del orgasmo y de la relación sexual también tiene un ciclo donde acá hay una fase, repito, vagotónica en la primera fase, y una fase de simpaticotonía, donde viene exactamente la epicrisis, la consumación de ese acto sexual. Obviamente, vuelvo a repetir, el líbido, el deseo sexual, tiene que ver con la cantidad de hormonas sexuales. Una mujer, cuando llega a la menopausia, o el hombre a la andropausia, pues bajan las hormonas y ya no hay tanto deseo sexual, ni la potencia sexual, por así decirlo, por la disminución hormonal a través de los años. Ahora bien, estos programas cerebrales pueden ser inhibidos, cambiados, sometidos, por así decirlo, por las creencias, por los valores, por los sentimientos, por la información que haya tenido el hombre o la mujer de nuestros educadores, nuestros padres o los maestros, o una información transgeneracional, donde el que lo educó de niño le dice, por ejemplo, a la mujer: el sexo es malo, es pecado, es sucio, niña cochina, no te toques ahí, cásate virgen, etc. Y el día que tiene su primera relación, entre comillas, legal o ilegal, casada o no casada, en su cerebro hay un programa que va a inhibir al otro programa para que se produzca un orgasmo, porque ella tiene en un programa cerebral que lo que está haciendo es sucio, es pecado, soy cochina, por ejemplo, que el sexo era malo si me tocaba una parte del cuerpo, siente culpa, y por lo tanto no va a tener el derecho a tener placer. O sea, ese es un programa biológico del foco de Hammer o de los procesos o programas cerebrales, y hay una creencia, otro programa que va a inhibir a esto y va a hacer que esa mujer no tenga derecho, sienta culpa, no puede permitirse tener placer o orgasmo.
Vuelvo a repetir, por las creencias, por los sentimientos, por lo que ella piensa que es por sus valores, por la información que tuvo en épocas pasadas, sobre todo cuando era niña. Y también hemos visto que en la psicogenealogía se trae una información de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y si la abuela, por ejemplo, fue violada, trae el programa de que tener relaciones puede ser peligroso, o probablemente la abuela, por ejemplo, se murió cuando nació otro hijo, y entonces en su inconsciente trae no puedo tener relaciones sexuales porque esto va a traer un embarazo y por lo tanto tengo miedo a morirme. Estos son programas heredados. El tratamiento pues sería quitar esas creencias, trabajar en esas creencias con la bioneuroemoción, descodificación, comprender todo esto de la nueva medicina germánica, donde se pueden modificar, cambiar los programas cerebrales para poder tener ese placer, ese orgasmo en la relación sexual. Repito, independientemente si la relación es con amor o sin amor, eso es otra cuestión. Hablando de las constelaciones que habla el Dr. Hammer en la nueva medicina germánica, esto es muy interesante, de la constelación ninfómana, ya sea ninfómana maníaca o ninfómana depresiva. Recuerden que en el cerebro derecho está el conflicto de la depresión y aquí de la euforia o del aspecto maníaco. En el lado derecho, depresión y maníaco. Por ejemplo, un hombre que tiene una pérdida territorial va a pasar al lóbulo femenino y se va a poner maníaco, eufórico. Y una mujer que está en el lado, si es diestra, en el lado maníaco, cuando tiene un conflicto de pérdida de territorio, va a pasar al lóbulo masculino y se va a deprimir. Entonces, analizando esto, una mujer diestra tiene un orgasmo vaginal, anal. Si tiene una estimulación muy fuerte, puede llegar a tener un orgasmo clitoriano. Ahora, una mujer zurda que está en el lado masculino, psíquicamente hablando, va a tener orgasmos clitorianos. Si se hace una estimulación fuerte, puede pasar al otro lóbulo psíquico cerebral y tener un orgasmo vaginal, anal. Ahora, un hombre diestro tiene un orgasmo llamado peneal, y si se hace una estimulación fuerte, va a tener un orgasmo recto anal, porque hay 3 tipos de orgasmo: el clitoriano, el vaginal y el anal. Ahora, un hombre zurdo va a estar en el lóbulo psíquico femenino y entonces va a tener un orgasmo recto anal, y si se hace una estimulación fuerte puede pasar al lóbulo masculino y tener un orgasmo peneano, de tal manera que tiene que ver mucho la cuestión si es diestro o zurdo. Entonces es muy diferente el orgasmo en una mujer o hombre diestro que a una mujer o hombre zurdo. Esto lo explica muy bien el doctor Hammer. Ahora bien, para que una mujer tenga una constelación ninfomaníaca o constelación ninfo, como la llama el doctor Hammer, tiene que tener un conflicto territorial sexual en un lóbulo psíquico y un conflicto territorial en el lóbulo contrario, también conflicto sexual, de tal forma que queda constelada y va a tener una
unos programas de deseo sexual muy frecuente. Y si domina el conflicto de pérdida de territorio sexual, porque se fue el marido, la pareja, el amante, etc., si está del lado derecho va a estar con una relación o con una sensación de ninfomanía depresiva o una ninfomanía maníaca. Y el hombre se le llama constelación Casanova. Si tiene un conflicto sexual territorial del lado derecho y luego tiene un segundo conflicto, va a quedar con una constelación llamada Casanova. Si es del lado derecho, va a estar en una relación o una sensación de depresión, o del lado contrario con una sensación de Casanova maníaca. Es aquí donde se dan los problemas de hombres Casanova que están constelados y de repente en esa constelación violan a una mujer, o en el caso de mujeres que tienen esa constelación ninfomaníaca o ninfo, van a tener relaciones sexuales. Yo he tenido pacientes que con solo pensar en un hombre tienen orgasmos y tienen una necesidad imperiosa de tener muchas relaciones sexuales. Muy bien, pues en resumen, los programas cerebrales van a biológicamente hacer que se tenga un orgasmo. Hay que ver si es diestro o zurdo, ver la cantidad de hormonas, y si es diestro o zurdo van a tener orgasmos diferentes, sencillos, y cuando es una estimulación más fuerte se puede tener orgasmo ya sea en la mujer clitoriana, vaginal, anal, o en el hombre peniana, en la eyaculación, junto con un orgasmo anal. Muy bien amigos, espero les haya gustado este video. Recuerden que estamos hablando de la nueva medicina germánica, otros videos de toma de conciencia de los conflictos que producen las enfermedades, los conflictos emocionales. Nos vemos en el siguiente video.